Pues no hace falta que este güey se ponga a grabar. Ya está grabando, güey. ¡Perfecto! Buenas a todos, este es el podcast Katana Filosa. Yo soy Hamburguesa Golosa. Yo soy... Mimo Space Cat. Ya tenemos el primer Bobby bloqueado. Ah, no, Por este decir no. Nashi o por decir Nashi, no sé qué. Nos van a banear por eso. ¿Pero tú quién eres, pendejo? Soy Juan Pitorri. No puedo decir malas palabras. Ay, cómo despierto. Saludos a Juan Pitorrico. Ya me mandó a saludar. Sí, Ay, güey. No, ya, no te caigas, crack. Bueno, este vato se está cayendo. No, soy mientras Tobey está- Maguire en el Spider-Verse, confirmado. Muy bien, Prosiga. el mismo chiste de mierda de hace como 20 podcasts, pero bueno. Porque, ¿cuál chiste? Si es real. Yo no sé de qué me déjame habla. pongo en Es que Dale. tú eres un chiste para ella, Ni modo, crack. en efecto. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de la lamentable vida amorosa de este foco, sino que vamos a hablar de algo mucho mejor. Y es que, pues como vimos que les gustó, o bueno, A ver. que A ver. estuvo bien, voy a dejarlo en que estuvo bien el podcast acerca de... ¿Cuál? El de la investigación esta, El de John Titor. John Titor. El de John Titor, pues dijimos, vamos a hacer otro. Y pues como siempre yo me aviento las Pues mejores, esa madre así tiene es. likes o no? Sí, tiene... Tiene 3, uno, creo. 3, no sé. Ni idea. No sé. El punto es que hoy vamos a traerles otra investigación. Y esta vez trata acerca de Jack el Destripador. Primero, antes que nada, he de decir que esta investigación me llevó días. Y de hecho todavía no la he terminado porque, como iba a decir al final, pero bueno, aprovecho de una vez y lo digo, vamos a tener que dividirlo en dos partes. En esta, Pero di que se suscriban ya de una vez porque no lo hacen. Digo, ni lo ven. De hecho, pero- pues sí, suscríbanse y denle like si están viendo esto en YouTube. Y si lo están viendo en Spotify, pues denle a favoritos, ¿no? ¿Es ahí o...? Ah, sé no te qué. sabría decir. No sé, yo no uso mucho Spotify. Pero bueno, Yo solo para mí. el chiste es Oh, que, como decía, Poquito vamos a tener que dividir este podcast en dos. En esta primera parte vamos a hablar acerca de pues más o menos dónde es que surgían los asesinatos de este asesino llamado Jack el Destripador. También vamos a hablar de sus víctimas y vamos a hablar de De la las pelea de cartas que Shumatsu. se enviaron. No, de la pelea de Shumatsu no, lamentablemente, porque es una peleaza, la ¿Te verdad. desvelamos cómo termina, Juan? Dilo, no me importa. No, no le digas. Pero bueno, el chiste, no, porque lo están escuchando de otras. O sea, a lo mejor lo está escuchando alguien fan de Shumatsu y pues le jodes toda la ¿Te pelea. imaginas? Pero bueno, si no la han Pero leído, bien leanla porque cagado. está muy buena en el manga. Pero bueno, el chiste es que, pues entonces, como les dije, va a ser en dos partes. En esta primera parte, pues nos vamos a centrar en eso que ya les dije. Y en la segunda, vamos a hablar acerca de posibles sospechosos que tenía la policía y otras cositas más. Porque, de hecho, me estaba leyendo un libro para que vean lo cabrón que está. O sea, no solo investigué de videos, podcast y bueno, de otro libro también me basé un poquito. Sino que también, o sea, estuve ahí analizando las cosas. Así échale ganas a la escuela. Ya sé, güey, no mames. Pero bueno, el chiste es que, pues, ojalá les guste esta investigación. Así que, bueno, vamos a empezar, ahora sí. Y pues como ya les había dicho, hay bastantes cosas relacionadas con Jack, debido a que pues es uno de los asesinos en serie sin identificar más famosos. Y bueno, esto ya les iré explicando por qué es. De hecho, cuando lleguemos a lo de las víctimas, más o menos creo que entenderán por qué es tan famoso y por qué otros asesinos seriales no son tan famosos. Un asesino Pero bueno. serial de serial. En Ajá, efecto. O sea, iba matando, por ejemplo, al tigre tron. Al tigretón. Bueno, en verdad no sé si Y este el calificaría de Kelo. como asesino serial o Porque no mataba seriales, güey. porque no mataba serial. Pero bueno, Ahorita busca tu el canal. chiste es que Busca. como mató a poquitas personas, o sea, se le bueno, ahorita vamos a eso, pero pues es que no sé en qué categoría caiga de asesino, Sí, pero bueno, ajá. el chiste Kainen. es que, pues lo cierto es que este es un caso muy antiguo, debido a que los asesinatos que se llevaron a cabo fueron realizados en el año de 1888, y pues bueno, para la fecha aún, hoy en día no se sabe a ciencia cierta quién es Jack el Destripador. Hay bastantes especulaciones y de hecho hay un artículo que narra, o sea, quién es, o sea, pero esto tómalo entre comillas porque no se sabe ciencia cierta al 100% si es él. Entonces, o sea, hay muchas cosas. También otro aspecto curioso de este caso es que varias pruebas que se tenían desaparecieron. Verga. O sea, se las robaron literalmente de donde tenían las pruebas. Entonces, falta eso. Aparte, sumémosle al hecho de que, pues, o sea, como es una época un poco más antigua en comparación a la que hoy vivimos, pues no había tantas herramientas o tantas cosas que pudieran usar para analizar pruebas o a lo mejor para comprobar la escena del crimen o los cadáveres, cosas así, ¿no? Entonces, bueno,
Una vez dicho esto, nos vamos a situar en el lugar en el que ocurrieron los asesinatos. Y pues bueno, estos asesinatos ocurrieron en un barrio ubicado en Londres. Este barrio se le denomina como Whitechapel. De hecho, a lo mejor ya habrán escuchado de él, no sé. Ajá, sí. Y pues bueno, para entender más o menos la manera de pensar del asesino, pude encontrar información variada acerca de Whitechapel que pues complementa un poco esta investigación. ¿Qué pasa? Yo me No, mandó la ajá, descripción. sí, ya, del Vale. pasado. Ahorita hago la de ahorita. Prosigue. Entonces, pues, o sea, como digo, esto nos va a ayudar un poquito a comprender más o menos en dónde es que se realizaban estos asesinatos, o sea, más o menos la demografía de dónde se realizaron. Entonces, bueno, lo que encontré es que este barrio londinense no tiene un muy buen historial, ya que por los años de 1888, debido a que el lugar pasaba por fuertes tipos de problemas como lo es la pobreza o la prostitución, pero o sea, esto Latinoamérica. no, ya, a ver, pero esto toma en cuenta que a escalas un poco más pequeñas, porque la población era un poco más reducida de lo que es hoy en día, obviamente. No, pues sí, Si no, normal. pero, o sea, para lo poco que era la población, o sea, era bastante. Joder. Lo que sería la pobreza y lo que sería también la prostitución. Entonces, pues, o sea, estos sobre todo eran de las cosas más como que, o sea, de las cosas que, o sea, siento yo que influyeron más en estos casos, ¿no? De Ok. asesinato. Entonces, bueno, todo esto fue derivado de, pues, un alto nivel de alcoholismo y también de antisemitismo, que por si no sabían, esa palabra hace referencia a la hostilidad que se le tiene a los judíos. Sí, sí, normal. Sí. No, ya. Entonces, Sí, pues, o sea, sí. derivaba más que nada de esos dos problemas, también también pues la violencia y la pobreza, como ya dije anteriormente. Entonces, este es el contexto de este lugar, para que no se la traigan sin pretexto. O sea, Muy bien. sobre todo he de resaltar el alcoholismo, porque esto también es un factor común en todas las víctimas, y también la prostitución, porque mató a puras prostitutas. Ya como dije, a eso vamos a llegar ahorita que vayamos a lo que es las víctimas, pero estos son como que los dos comunes divisores que encontré en todos los casos, aparte de otros que ahorita también ya mencionaré. Entonces, bueno, ahora, para poder entender el modus operandi de este asesino, debemos de adentrarnos primero que nada en las víctimas. Pero no sin antes mencionar que se le atribuyen 5 asesinatos de los que se está casi que al 100% seguro que fue él mismo. Ok. Joder. O sea, aunque puede ser, no, o sea, como dije, casi al 100%, porque no está como tal bien definido si fue él mismo quien las mató. Pero sí que es cierto que hay bastantes similitudes en cuanto a por ejemplo, las heridas que se le causaron a las víctimas para matarlas, o a las víctimas como tal. Entonces, por eso es que se relacionan estos 5 casos y que se les atribuye a la misma persona. Sin embargo, no es al 100% cierto. Y también he de decir que hay otros 6 casos que sucedieron alrededor de esta época, y muchos teorizan que Jack también fue el ejecutor de estas víctimas. Joder. Ya que el modus operandi que se les describe, esto hay más dudas en esto. O sea, Ajá. de esto no se está tan seguro como los otros casos. ¿Por qué? Porque el modus operandi como que no calza tanto, a diferencia de un las imitador. otras. Ajá, puede ser que haya sido un imitador o una persona que simplemente haya tenido un modus operandi muy similar y que también está asesinando en esos años. O sea, no, como digo, no se sabe ciencia cierta. O sea, es más especulación que otra cosa. Joder. Pero pues, o sea, para centrarnos mejor en este podcast, pues solo les voy a comentar los 5 casos de los que se está casi al 100% seguro, porque como dije, los otros hay más controversia y más dudas al respecto. Busqué y en teoría sí se cataloga como asesino en serie. ¿Qué los cataloga como asesino en serie? No Que buscaste fueran eso. varios. Es que lo Solo es que busqué, se fueran varios. ajá, sí, es Por que eso no tienen que ser lo más. busqué, mayor que el 5. Es que ya puse Jack el Destripador, estos son asesinos en serie, y me puse Jack el Destripador. Pero asesino busca en serie. características Sí, de asesino mejor en serio, busca ¿no? eso. A ver, Busca qué te caracteres. puede catalogar como un asesino en serie, aunque si alguien lee eso de la silla probablemente sea alarma, la verdad. Como una noticia que vi que dijo el Wefere que a una vieja contrató a un hitman en una página bien falsa y la detuvieron. Bueno, ¿En esto, qué ¿no? página la contrató? Era
no sé, 4chan. searchahitman.com, algo así, o sea, en la web normal, o sea, ni siquiera se fue a la dark web. o sea. El FBI. Muerde el cebo, muerde el Güey, cebo. O sea, y era de pura broma. Ah, o sea, era de broma. Era de broma. O sea, y supongo que quien llevaba la página le chivó al Ajá, FBI. sí, era así. No mames, Y, qué y cagado. se encontró con un o sea, quería matar a su ex esposo y se encontró con, o sea, con el cabrón. supuesto hitman y le iba a dar $5,000 Mira, y en eso la capturaron. un asesino en serie es alguien que comete 3 o más asesinatos durante un Ah. periodo extenso Ah, vale, vale. de enfriamiento entre el crimen. Ah, no, pero de enfriamiento. Es que, Un extenso bueno, periodo con un lapso de enfriamiento. es entre que el crimen. tendría que ver qué tanto es el lapso, porque aquí el lapso de entre crímenes varía. De hecho, hay uno que fue literalmente, o sea, hubo 2 asesinatos, los cuales fue uno y luego a pocas horas fue otro. Joder. Entonces no sé si se le podría catalogar. Pero hay algunos que fueron, no sé, tipo de semanas o meses. Ajá, hay otros Mira. que sí fueron más de semana. Dice, la denominación de asesino en serie, asesino serial, se designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de ok. enfriamiento entre cada asesinato, cuya motivación se basa, bueno, eso ya no es de A ver, nuestro- checa las No, sí, referencias, sí. a ver si es confiable. O sea, sí, pero como tal no depende, porque no saben quién es Jack el Destripador. O sea, nada más con el asesino en serie. Bueno, el tiempo. Bibliografía también, ¿no? Pues te digo, habría que buscar más acerca del tiempo. no De hecho, sé, me gustaría Ok. preparar más podcast acerca de asesinos famosos, porque Podríamos hacer siento el que se del podría abarcar más. Zodiaco. Ajá, del Zodiaco, esos están muy interesantes. De hecho, Leyendas lo cubre bastante bien. El de Nosotros el no. asesino del Zodiaco. Una Me pena. gustó mucho cómo lo cubrieron ellos. Pero bueno, para efectos prácticos de este podcast, pues vamos a decir como tal que no estamos seguros si cubre el espectro de asesino serial. Porque como digo, es que en algunas ocasiones el tiempo, no había como tal el tiempo de enfriamiento, ¿sabes? Entonces, no sé. Y luego dice que sí, suelen ser selectivos al acechar a sus víctimas y que lo hacen impulsados por alguna necesidad de interior. Mira, eso de podría necesidad interior, calzar pero- más en él. Ajá, sí. Pero bueno, ahora, después ya de debatir eso, vamos a hablar acerca de las víctimas. Les voy a contar un poquito, les voy a dar un poquito de información de quiénes fueron las víctimas y también les voy a contar cuándo se les fue vista por última vez y cuándo se les fue encontrados. Y también algunas cosas como por ejemplo les voy a contar acerca de sus rasgos físicos y cosas que a lo mejor nos puedan dar alguna pista, ¿no? ¿De quién quién? es, en efecto, de quién es el asesino. Ajá, dale, dale. Entonces, bueno, ¿Quién es la máscara? en efecto. Prosigue. La primera víctima, no los traigo, por cierto, no los traigo numerados en orden. O sea, chale. casi están en orden, pero nomás por 2 pesos, pero no pasa nada, o sea, no necesitas el orden, tranquilo. Perfecto. Pero bueno, el chiste es que la primera víctima se llama Mary Ann Nichols. Capaz si uno que otro nombre no lo pronuncio bien, porque no me jodas. ¿No eres inglés? No soy inglés, en efecto. Entonces, bueno, Mary nació en Londres, Inglaterra, por el año de 1845 y fue asesinada el 31 de agosto de 1888. La mujer se había casado con un hombre llamado William Nichols, con el que tuvo 5 hijos, Puta madre. pero en 1881 estos se divorciaron. ¡Ey, qué bajón! Sí, creo que la mayoría se divorciaron como por problemas de alcoholismo, literal. O sea, para que vean qué tan cabrón estaba. Joder. Pero, bueno, en esta no... Bueno, sí, también influyó eso. Entonces, bueno, esta señorita trabajaba de prostituta en las calles de Whitechapel. Sí, no, o sea, todas son prostitutas, ya te lo puedo adelantar. Maldito Joder. machito. No, pues yo qué culpa tengo, pues No, pues trabajaba está de- diciendo a Jack, yo ¿no? digo de ella, de él más bien. De Jack, De ¿no? Jack, ajá. Que de hecho en esos tiempos está bien culero trabajar de prostituta. Bueno, creo Pues de que cualquier cosa. ahorita creo que en algunos países, no en todos, está un poquito mejor. De hecho creo que hasta tienen un sindicato, no me acuerdo Holanda. qué país. Bueno, Países Bajos más En bien. Países Bajos, Ey. creo. No me acuerdo dónde, pero tienen hasta sindicatos. Pero en otros tiempos, en Inglaterra específicamente, está bien culero. Porque a las prostitutas, como que como que todos les tiraban mierda, literal. Pues O sea, no, todos mamá. los veían bien culeras, ¿no? O sea, Joder. como que la sociedad repudiaba mucho esto. Aunque los hombres contrataban un chingo a las prostitutas, ¿sabes? Pues sí. Pero igual como que las repudiaban bastante. Y de hecho como que, o sea, sí, las despreciaban y todo. Y también acá como que no había tanto control de enfermedades ni eso. Entonces prácticamente la mayoría tenía enfermedades venéreas. No. Ujú. Ni modo. Sí, literal. O sea, era muy común ver sífilis o otro tipo de enfermedades que no voy a mencionar, pero... O sea, era muy común que El- las prostitutas estuvieran enfermas. de El alguna primer enfermedad vato que se venérea. contagió de VIH explicándole a la gente ¿Por qué qué estaba estaba haciendo con el jodiendo mono. con un Ujú. Ey,
Y pues también, o sea, para añadir un poquito más, pues la policía pues penaba esto, o sea, como claro. que sí las reprendía bastante a las prostitutas. Entonces, bastante F si querías ser prostituta en estos tiempos, la verdad. No, yo no. No te lo recomendaría. Aunque también se entiende que por la falta de trabajo hacia las mujeres, porque en esta época también existía machismo cabrón. Ey. Y también, pues el alcoholismo es caro ser alcohólico, entonces... No, pues sí, hasta hoy en Entonces, día. o sea, todo este tipo de factores afectan a cómo es que terminaron estas personas acá, porque ahorita vamos a ver que, o sea, a otras personas que a lo mejor podrías llegar a pensar que no tenían que terminar de esto, terminaron igual de esto, entonces era común, terminar de prostituta. Joder. Está feo, la verdad, está feo. Pero bueno, esta señorita fue vista por última vez en la calle de Osborne, que galán. Osborne. No, solo se llama Osborne, Osborne. ¿no? Señor Exacto, Osborne. Osborne. Y Le hizo trabajo entre Osborne y Whitechapel Road. Y fue vista a las 2:30 y también fue vista ya ahí chingada pues a las 2:30, ¿no? Y qué bajón. Ajá. No es cierto. O sea, fue vista por última vez a las 2:30. Ah, o sea, ok, a ok. las 2:30 fue la última vez que alguien la vio. Ok. Que la vio pasar. Ajá, estaba pasando por ahí y la ¿Tenía vieron. relojes? No, cierto. Joder. Prosigue. Y la vieron acompañada de un señor bastante llamativo. Joder. XD. Ajá. Pero bueno. Y a las 3:40 fue encontrada muerta delante de una entrada de un establo. Y pues, o sea, se encontró el cadáver con algunas cortadas en su garganta. En su abdomen tenía varias incisiones de unas dimensiones entre 15 a 20 centímetros. Su puta madre. Ujú. Y a la Media persona regla. que... Media regla. Ujú, literalmente. Y a la persona que inspeccionó el cuerpo se le hizo raro que no hubiera tanta sangre en la escena del crimen. Esto es un patrón que se repita en los demás casos. Joder. También lo de las de estas, pues lo de las cortadas en el cuello también se repite un chingo y en el abdomen. Y de hecho también Jack lo que hacía mucho es que sacaba los intestinos de la víctima y los ponía en sus hombros. Y también, o sea, como que las ponía en posiciones medio extrañas. O sea, no sugerentes, sino medio raras, como mirando hacia la calle, así bien raro. Joder. En efecto, ahorita voy a detallar un poquito más acerca de eso. Papá. Con las demás víctimas. ¿Cómo se llama este güey? ¿Quién? Uno que hace arte urbano. Ajá, sí, se me fue. No, ni idea, la neta. El Prankedi. Y bueno, así es como se le El describió, como lo describió pues el médico de esa época, porque creo que no habían forenses para eso. No había forenses. Eran médicos, ajá, literal, o sea, creo que todos, o sea, todas esas ramas eran médicos. Era Grisha Jäger. Era Grisha en efecto. Jäger. Y bueno, por último les voy a relatar un poco el aspecto físico que tenía esta víctima. Y el aspecto físico que tenía, pues la víctima tenía una tez oscura, ojos marrones, dientes descoloridos por fumar, pómulos altos y contaba con una pequeña cicatriz en la frente. Esto hizo que, pues, o sea, se Pómulos pudiera altos, identificar un ojo. poquito mejor la víctima ya cuando se la habían rajado. Oh, qué bajón. Sí, porque también lo que hacía Jack es que, bueno, yo creo que ya más en los últimos casos es que desfiguraba la cara con cortes. Joder. En efecto. Entonces, bueno, esa fue la primera víctima que se le atribuyó a Jack el Destripador. Joder. La siguiente víctima, recuerdo, esto no es en orden cronológico. No es en orden cronológico. En efecto, esto No es el orden cronológico de Evangelio. Es en el orden que me salió de los huevos contar. ¿Así por qué sí? Exacto. No. Bueno. De hecho, este sería el tercero. O sea, si fuéramos en orden ¿Y por qué no solo le cronológico. cambiabas el número? ¿Por qué no Porque solo no les me da cambiabas la el gana. orden? Exacto. No, pues estás cabrón. Quería ser único y detergente. Sí, ya. Bueno, el siguiente que voy a comentar es de la señorita llamada Annie Chapman. Y bueno, esta mujer nació el 25 de septiembre de 1840. Se casó con John el Pastor. No, qué sí. pedo. Solo ustedes entendieron esa referencia. Nada, con John Chapman. Pero imagínate que se hubiera llamado así, güey, está bien Verga. cabrón. Bueno, se casó con John Chapman en 1869 y tuvieron 3 hijos. Aunque 2 de ellos murieron y pues con esto los 2 cayeron en el alcoholismo para al final separarse en 1884. Me llama la atención ver cómo duran, o sea, para mí es poquito el tiempo que duran los matrimonios, pero es que luego en la totalidad hay unos que duran incluso menos. ¿Cuánto duró? Aquí duraron 44. No, duraron uno... No. No, duraron uno... No, Sí, ¿no? 10, no, 20... No, ¿cuándo se separaron? No, mira, ¿cuándo se casaron casaron? en 1869. Yo pensé que en 1840, No, dije, no, no. cabrón. No, Joder. no, exacto. No, duraron como 15.
No, 16. No, 15. A ver cuánto duró. Ah, sí, más o menos. Más o Sí, menos. 15. 15, ajá. Entonces, o sea, es poquito, pero hay matrimonios que hoy en día duran menos. Ey. Entonces, increíble. Pero bueno, como dije, los dos cayeron en el alcohol por la muerte de sus dos hijos y pues al final como que entre mucha pelea y mucho pues abuso por parte del alcohol, pues básicamente se separaron los dos. Y bueno, encontré que una de sus amigas declaró que ella tenía depresión, pero no hay mucha más evidencia o información acerca de esto. O sea, estos eran como declaraciones de una conocida amiga suya. O sea, Joder. ella decía que tenía depresión por lo de sus hijos y por lo de su separación. Y, o sea, me suena congruente, la verdad, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y bueno, esta chica se dedicaba a vender flores y algunos otros trabajos más, pero en concreto, pues se dedicaba a la prostitución. No, qué bajón. O sea, y lo menciono no porque sea un machito, sino porque es un común denominador en todas las víctimas de Jack, como ya había dicho anteriormente. Entonces, bueno, físicamente ella tenía ojos azules, cabello castaño, estaba un poco desnutrida Oh. y también padecía tuberculosis. No, Puta madre. En está efecto, cabrón. así es. Y bueno, creo que también tenía otro padecimiento, pero ya no lo añadí porque pues, ya para qué. O sea, No, yo creo pues que ya. ya con esto son más que suficientes para saber que estaba en un deplorable estado. Ey. Entonces, bueno, la última vez que se le vio fue el 8 de septiembre de 1888 a las 5:30 cerca del patio trasero del número 29 de Hanbury Street. No sé si pronuncié bien esa, pero bueno. 5:30 AM o PM. 5:30 AM. Sí, AM. Ok. Entonces, bueno, Perfecto. para que a las 6 AM se encontrara su cuerpo cerca del mismo lugar. Y bueno, en este caso, la víctima fue encontrada con bastantes apuñaladas en la garganta, como el qué caso bajón. anterior, Ey. e incluso le habían extirpado el útero, Verga. sin mencionar que sus intestinos habían sido extraídos y colocados en el hombro del cadáver. No mames, güey, otra vez. O sea, creo que ya van entendiendo por qué este tipo es tan famoso. Ey, no mames. Imagínate encontrarte eso. Imagínate. Es que yo creo que más que, o sea, obviamente más que por la cantidad que mató, porque hay asesinos que mataron muchísimos más, o sea, por ejemplo, el Zodíaco mató más, o bueno, no es cierto, no, sí, creo que sí, No sé, mató ¿tú un lo poquito habías más. visto, no? Ajá, creo que mató un poquito más, o también, por ejemplo, Ted Bundy mató más, entre otros asesinos, ¿no? O sea, Ted Bundy, como Bad Bunny. no, Bad créeme, Bunny, no se baby. parece mucho. Baboni, De hecho, baby. deberíamos hacer un podcast de Ted Bundy, porque también está interesante su De la caso. Bunny, baby. Pero bueno, el chiste es que, o sea, este tipo no se le no se le caracterizaba por el número de sus víctimas, sino por la brutalidad en la cual los dejaba. Y de hecho, me recordó mucho a un asesino perdón, un anime que se llama Psycho Pass. El güey se llama Ah, bueno, he escuchado el nombre. Makishima, creo que se llamaba Makishima Shoko o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el güey, pero el chiste es que el güey, o sea, como que hacía estatuas con sus víctimas, ¿sabes? Joder. Entonces por eso me recordó que algún día le haremos podcast a ese, porque al menos la primera temporada está buena, ya la segunda y la tercera no respondo. Ah, muy bien. Sí. Pero bueno, el chiste es que pues eso, o sea, tenía una brutalidad bastante cabrona a la hora de cometer sus asesinatos, Jack. Brutal. En efecto. Luego, el siguiente caso es Catherine Edwards, aunque no sé si se pronuncia así de nuevo. Edwards, no A sé, saber. o sea, no sé cómo se pronuncia Ponle ese Edwards y apellido. ya. Ajá, pero bueno, ella nació el 14 de abril de 1842 y contrajo matrimonio de derecho Pena. consuetudinario. Ahorita les voy a explicar qué es. Que pues, o sea, para no hacérselas larga, es un tipo de... ¿Cómo no? No soy ese tipo de páginas, amigo. Pero bueno, es un tipo de unión en la cual dos personas se casaron legalmente, pero no fue ni por civil ni por la iglesia. O sea, es como... unión libre. Ajá, como unión libre. Sí, más o menos. Es como un matrimonio, pero menos Pero formal. sin casados. Casi. Y, o sea, como estar casados, pero sin haber firmado nada. Se Joder. podría decir. Y pues de hecho,
antes muchas personas del mismo sexo lo usaban para poder casarse. Tremendos maricas. ¡No! ¡Oh, la verga! ¡No! Hiper mega No, cancelado. te funan, Es broma, te güey. funan. Pero prosigue. Te funan. Pero pues, o sea, después de ese comentario tan joder. Bueno, Ya hacemos peores. Fuera No, del ya. aire, no mames. ya. Pero pues bueno, esta chica contrajo este tipo de matrimonio 2 veces. Ah, cabrón. No, ya. Pero Pero- de la misma manera o una así. No, de la misma manera. Ah, puta madre. Por eso dije que lo contrajo de la misma manera 2 veces. Pero en ambas se separó. Ay, no, joder. Exacto. Y pues bueno, la mujer tuvo varios problemas con la bebida. Como dije, un denominador común con las demás víctimas. Ujú. Y bueno, ella básicamente era obrera, agrícola y prostituta. O sea, en los... Obrera como bodega obrera. No, Como mamá lucha. no, como cultivadora, amigo. Pero bueno, el chiste es que de día obrera, de noche prostituta. Ok. No, o sea, no le digo de mal pedo, o sea, es neta. De día fan de cine de culto, de noche fan de vecinos. Ey, Más o menos. Pues sí sale como a las 10 o 11. No sé, recuerdo, yo no pero veo vecinos. Yo cuando amigo. ceno, porque pues. No, Nada más. de repente sí está bien cagado, como el que les había dicho del vecino. episodio donde el Germán trata de pasar gas así inhalándolo y soplando en el... Pero bueno, físicamente esta mujer tenía 1,52 de altura. Ajá, No, de hecho, un otra niño cosa mide más. que se me olvidó mencionar de las demás víctimas es que, o sea, tenían más o menos como por ahí, o sea, no pasaban de 1,60. Ah, neta. Ujú. Joder. Entonces, bueno, Eso era muy alto. tenía eso de altura y pues... Joder. No, man. No. Así, No, sí estaban así chiquitas. así de día, así en la noche. así es. Increíble. Pero bueno, esta chica tenía el pelo castaño y ojos color avellana. También tenía un tatuaje en su antebrazo izquierdo que tenía las iniciales TC. No sé qué. No. ¿Tu Cosmopolis? De cranberry. Cosmopolis, pendejo. Sí. Y bueno, La de zombie, ella la de sufría. Cranberries. Joder. Ella sufría de una enfermedad renal llamada Bright. No, la verdad es que no. O sea, no me molesté en investigarla, pero era una enfermedad renal. O sea, algo relacionado con. Ya sabes. No quiero decirlo para no sonar vulgar, pero bueno. Sí, mejor. Esto a lo mejor era para otro podcast. Uno de enfermedades, enfermedades sexuales. No. Pero bueno, la última vez que se le vio con vida fue el 30 de septiembre. Porque, o sea, si no, si no recordamos mal, a la otra chica fue... ¿Cuándo fue? El 8 de septiembre. Esto fue el 30 de septiembre. Por eso te digo que sus periodos como de que de enfriamiento... O sea, no tenía como tal un periodo muy largo de enfriamiento. Como O lo sea, de menstruación. muy poquitos, la Este verdad. güey. Este güey mataba en chinga, o sea, de hecho, el primero fue en agosto, luego Ya. este de septiembre y este otro en septiembre, entonces, pues yo te digo es que no sé si catalogarlo como asesino serial, pero bueno, Ni idea, Ni jajaja. idea. no, ya, la verdad es que no tengo mucha idea. Pero bueno, el chiste es que pues, o sea, se le vio por última vez, como ya dije, el 30 de septiembre de 1888 a la 1:35 am por un grupo de 3 personas que la vieron hablando con un sujeto que su descripción, tanto física como de ropaje, bueno, de ropaje no tanto, pero física me recordó un poco a la de Jack el Destripador de Shumatsu. Joder. Ajá, con bigote y así medio... Como... no. De hecho, algo que me llamó la atención es que decían que su vestimenta era tipo como de marinero. Ah, cabrón, qué pedo. Ajá, pero de esos tiempos, ¿no? Ahorita. pues Ajá, entonces, de hecho, se especula que, o sea, bueno, uno de los acusados era, o sea, varios de los acusados eran marineros, entonces, por eso es que se le acusaban a marineros, ¿sabes? Porque, por la Ya. vestimenta. Pero bueno, eso llegaremos más adelante. Entonces, al parecer, el sujeto tenía... Es que ni... ¿Puedo continuar? Sí, prosigue. Gracias. El sujeto tenía su mano en el pecho de Catherine y ella Joder. parecía no poner resistencia. Es por eso que los güeyes estos, los que la vieron por última vez, pues dijeron, pues está ejerciendo su profesión Ey. como tal. Ajá. Y pues ella no parecía disgustarlo. O sea, ellos pensaron, pues mira, tiene otro cliente más, ¿sabes? Ey. Entonces, bueno, ese mismo día se los encontró dragoncitos te los el dejan cadáver aquí, de ¿no? la víctima a la 1:45 pm en Mitre Square. No sé si así se diga, lo siento. Supongo que. No sí, sé. a ver. Y bueno, su cuerpo presentaba cortadas en la garganta
con Ok. sus intestinos en el hombro derecho y su cara está totalmente mutilada. Verga. O sea, totalmente cortada, o sea... Otra vez. Ajá, y de nuevo, o sea, o sea, como que la puso en una posición medio extraña, o sea, mirando hacia la calle, o sea, bien perturbador, la neta. Estaba perturbador más que nada. Joder. Entonces, bueno, esa fue su tercera víctima. Perturbador. Luego, su cuarta víctima fue Elizabeth Stride. ¿Sabes? Ella nació el Elizabeth. 27 de noviembre de 1843 en Suecia. De hecho, esta creo que es la Sí, única sí, que sí. que no es como tal inglesa, o sea, no es de Londres. Ajá, sí, porque es de Suecia. Ajá. No, Entonces, no, bueno, reverencia. esta mujer, desde chica, fue una prostituta. Oh, qué Ujú, bajón. e incluso la tuvieron que tratar por una enfermedad venérea. X. Sí, qué bajón. Ujú. Sin embargo, unos años después, contrajo matrimonio con un tal John Stride. Otro John Pastor. No, ya. Pero Ok. pues, pasados unos añitos, John muere por tuberculosis. Qué Y bajón. aparte como que tuvo un pedo medio extraño con este tipo porque como que, o sea, ocurrió una catástrofe por esos años y ella empezó a decir que el güey estaba muerto, pero al final no estaba muerto ese güey, ¿sabes? What the Entonces fuck? como que tuvieron una relación medio turbulenta. Qué pedo. O sea, al final no se divorciaron, pero como que sí tenían No, pedos. pues se murió. Como el episodio de donde Federica dice que Ludovico está muerto por Ándale. no pagarle al banco. Tipo así, porque creo que era por cobrar un seguro o algo así, no me acuerdo muy bien. Qué grande la familia Peluche. No, ya. De culto. Pero bueno, la mujer rondaba los 45 Qué años genio de cuando verdad. fue asesinada. Ella tenía tez pálida, No, ojos ¿por qué? grises Oh, y no. cabello castaño. ¿Cómo serán los ojos? Y sí, bueno, o sea, búscalo. también Están bonitos. quiero No, a mí me resaltar, gustan. Es que no sé si se ve como los azules. Tú prosigue. que muchas veces ella fue acusada de alterar el orden público y estar borracha. No, joder. Por eso te digo que era, o sea, era muy común No, el no, alcoholismo en esta época. Era muy común. Entonces, No, bueno, están bien bonitos los ojos. Ojalá la que mujer veas una vieja así. fue vista por última vez el día 30 de septiembre. Pues de hecho es el mismo día que, Ajá, sí, por que eso. la mujer esta, o sea, que Sí, la sí, mujer sí, que la anterior. Ajá, de hecho esta fue primero porque fue vista a las 12:45. Por última vez fue vista a las 12:45. El testigo reportó ver a la víctima siendo atacada y arrojada al suelo afuera de un club y pues describió que el asesino gritó Lipski. Esto Muy bien. fue atribuido a que era el nombre de un famoso a un famoso asesino de judíos que se supone que envenenaba a los judíos. Ajá, y era llamado Israel Lipski. Pero- claro que sí. Pero el testigo era de origen húngaro y hablaba poco inglés, por lo que puede ser que no hubiese entendido bien lo que dijo el asesino. Y de hecho es por eso que o sea, como tal, este testimonio no fue tomado en cuenta a la hora de que los policías analizaran el caso. Joder. Una Ajá. buena Bueno, parte. o sea, o sea, sobre todo la parte de Lipski, ¿no? Pero, o sea, el testimonio sí fue tomado en cuenta, pero la parte de Lipski como Ah, que ya. la ignoraron. Joder. Ajá, en efecto. Y de hecho también hubo otra testigo que se supone que era conocida de Catherine, que dijo que la había visto, pero dijo que la había visto unas horas después del asesinato, entonces como que no... Esto lo tomaron como de... No, yo creo que es más como mentira, ¿sabes? Porque Ahí. también muchas personas como que aprovechaban esto para hacer... Porque la prensa está muy intensa en esa época, ¿sabes? Con este Joder. caso en concreto, por la crueldad de Jack a la hora de pues, masacrar a sus víctimas. Entonces como que muchas personas inventaban cosas, ¿sabes? Verga. Y de hecho eso lo voy a abordar un poquito más a la hora de que hablemos de las supuestas cartas que mandó Jack el Destripador a la prensa. Ajá. Entonces, bueno, retomando lo que está diciendo, el cadáver fue reportado hasta la 1 a.m. por 3 personas que la encontraron fuera de Dutfields Yard, que se supone Ok, que sí. era un pub. Y bueno, Muy bien, un poco. ajá. La Buen víctima documento. presentaba varias incisiones en el cuello y la mandíbula estaba destrozada. Y bueno, sin embargo, estaba a medio efectuar el trabajo del asesino debido a que, como dije, fue descubierto por el testigo que ya les dije anteriormente, que lo vio y tal. Entonces como que no, Jack no terminó de asesinarla del todo. Joder. Pero bueno, algo a mencionar es que el asesino de Catherine Edwards el asesinato de esta mujer fue efectuado cerca de ese lugar, o sea, poco tiempo después.
Verga. O sea, el del caso anterior fue ejecutado Ok, poco sí, tiempo después Se por quedó con lugares ganas. cercanos. Entonces, estos casos sí que están relacionados porque, o bueno, se dice que están relacionados porque fue en un lugar muy cercano, ¿sabes? Se Que quedó también con pudo haber las sido otra ganas. persona, pero lo más probable es que haya sido el Bestia, propio se Jack. quedó con las ganas. Ajá, se quedó con las ganas y fue a matar a otra víctima. Triqui-traca. Ujú. No, Entonces- déjalo terminar. En efecto. Entonces, como les dije, este fue antes y luego ya el otro fue después. Pero ya puse el orden como me salió de los Sí, huevos. muy pescado. Entonces, bueno, la última víctima de la que vamos a hablar en esta ocasión fue Mary Jane Kelly. La María Juana. La María Juana, en efecto. Esta mujer fue uno de los últimos asesinatos que se le atribuye casi al 100% a Jack. Joder. De hecho, estos 5 asesinatos se llaman los 5 asesinatos canónicos, Ojo, es canon. se supone. Pero, o sea, estos son los que está casi, o sea, que concuerdan la Seguro, mayoría seguro. que fueron de Jack sí o sí. Joder. Fueron el mismo tipo sí o sí por el modus operandi, ya, o sea, que ya les conté acerca de cómo destrozaba las gargantas y los intestinos, cómo los sacaba y los ponía en los hombros de la víctima, y también pues a qué tipo de personas ¿Cuántos llevamos? mataban. Medio hora, Eh, media hora. 35. Entonces, bueno, ahora sí les voy a proceder a contar acerca de esta víctima. Esta mujer fue uno de los últimos asesinatos que se le atribuye... Ah, bueno, eso ya lo dije, perdón. Sí, Sí, joder. perdón, que a veces me pierdo. Se te va el pedo. Ya, entonces bueno, esta chica no se conoce exactamente su fecha de nacimiento, pero se especula que fue aproximadamente en 1863. Y bueno, esto es desconocido debido a que se sabía que ella inventaba varios detalles acerca de su vida privada. O sea, ella se lo inventaba a las personas a los que, que les contaba. Por ejemplo, si vivía con alguien más en una casa, pues le decía, yo nací en tal lugar. Y luego iba con, por ejemplo, el panadero, yo sé qué sé, y le decía otra cosa, ¿sabes? Joder. Entonces, no se sabe si es cierta cuándo fue su fecha de nacimiento, ni exactamente dónde fue que nació. Entonces, bueno, tampoco se encontraron registros acerca de ella. Entonces, Verga. está medio raro. Pero bueno, la mujer se casó con un carbonero llamado Davis y tuvo un hijo con él, pero poco tiempo después él murió en una explosión de una mina, ¿Quién era él? dejando a Mary sola. ¿Mm? ¿El niño o el jefe? No, el jefe, Ah, ok. porque te digo que era carbonero. No, no sé, pero pues se llevó al niño y ¡pam! No, ¿Y no, qué, no, qué le no, pasó no, al niño? nomás el jefe. No, creo que murió después, pero por otra cosa que nada que ver. XD. Ajá, Sí. bueno, no, la verdad es que no me acuerdo qué le pasó al niño, pero no es muy relevante. Chale. Entonces, no, ya, aparte la esperanza de vida ahí tampoco era mucho. No, ya ni modo. No, ya, o sea, totalmente. Entonces, bueno, ella comenzó a prostituirse debido a que el seguro tardó mucho en pagarle por la muerte de su marido y pues con esto ella como que empezó a sufrir problemas de alcoholismo como todas las otras víctimas. Ujú, como que empezó a hundirse en el alcohol y tal, ¿sabes? Porque pues, o sea, la neta sí está culero lo que le pasó. Entonces, bueno, ella era una mujer con cabello rubio, ojos azules y tez blanca. Se sabe que alguien supuestamente a las 10 a.m., o sea, que alguien la vio, perdón, supuestamente como por las 10 a.m., se supone que fue un sastre. Sin embargo, hay ciertas discrepancias en sus declaraciones por las horas, o sea, como que no coincide con la hora de donde encontraron el cadáver y tal. Entonces, bueno, así que vamos a tomar como que la última vez que se le fue vista fue el 7 de noviembre a las 2 a.m., junto con un hombre en la esquina de Thrall Street. Y bueno, o sea, esa fue yo voy a tomar como que esa fue la última vez que se le vio visto. Ok, tremendo. Y se le encontró el 9 de noviembre a las 10:45 am en el lugar en el que ella se alojaba. O sea, la encontraron literalmente en su casa. Fue encontrada por su rentero, que justo iba a cobrarle el dinero de la renta, ¿Ranta? en efecto, con el que Pues ella bueno, se se había puede atrasado bastante. Entonces, También. bueno, su cuerpo presentaba los brazos mutilados, se le extrajo toda la superficie del abdomen, Verga. también se le extrajo los muslos y se vació la cavidad abdominal de su rostro. No, perdón, de sus vísceras. Cabrón. No, sí, no, ya, perdón. La cavidad abdominal de sus vísceras. Joder. También sus senos fueron cortados y el rostro fue totalmente cortado. No mames, con este sí se desquitó. No, sí, con esta se desquitó bien cabrón. Y bueno, también se le extrajo el útero y los riñones. Joder.
Es que no mames. Y bueno, claro, y sin mencionar ya el ¿Las de característico garganta o...? rasgo de cortadas en el cuello. Joder. En efecto. Sí, o sea, con esta se mamó este güey. o Pues sea, con la este sí neta. se le fue. Ajá, creo que de todas las que leí, porque, o sea, tenían más cosas, pero no me voy a poner a contarlas todas. Principalmente porque también varias presentaban lesiones, pero, o sea, eso también se le puede atribuir a que a lo mejor las habían golpeado, pues porque eran prostitutas, No, ¿sabes? O sea, normal. las habían golpeado ya, o sea, puede ser que las habían golpeado ya de otros lugares, entonces presentaban algunas hematomas y severos golpes, entonces, Joder. digo, no se sabe ciencia cierta si era ya de antes o porque este güey las golpeó. Joder. Ajá, en efecto. Entonces, por eso es que no lo mencioné eso, y aparte porque, pues, o sea, yo creo que ya con eso es más que suficiente gore con todo lo que he mencionado hasta No, ya. ahorita. Exacto. Pero sí, o sea, de todas creo que esta es la que leí que más, o sea, con la que más se dejó mames, llevar. este sí se desquitó bien Ajá. cabrón. Sí, totalmente. Yo creo que es, pues, más que nada porque como la asesinó en un lugar como que más, Privado. más privado, que no era la calle como tal, pues sí, o sea, sí se mamó bien, cabrón. Ajá, como que pasó tuvo de más verga. tiempo de, supongo que de hacer su mierda. Entonces, bueno, joder. Bueno, también quiero añadir... ¿Quién contestó, Gu? Perdón. Perdón. Califa. Bórralo, por favor. Lo morro más tarde en edición. Muy bien, Bueno, Deja- pero ve caminando. muy bien. Entonces, bueno, también quiero añadir que una supuesta carta fue enviada al correo el 15 de octubre de 1888 y presuntamente el autor fue Jack el Destripador. Esta carta... bueno, ahora ya vamos a entrar al tema de las cartas, que se supone que Las envió cartas. Jack. ¿Vamos a jugar póker? No, Qué bajo. no. Vamos a entrar al tema de supuestamente las cartas que envió Jack el Destripador. Aunque no se sabe ciencia cierta si fueron de él. Le copió el zodiaco. Joder, este güey. No, pues sería al revés. Ajá, sí, por eso. Entonces, es el bueno, chiste. esta carta, aparte de tener una letra muy similar a la mía, o sea, casi imposible de leer, también cuenta con cosas muy interesantes y bueno, se las voy Jack el Destripador. No mames. Estoy mal. No. Y bueno, o sea, les voy a enseñar a ustedes la carta, los que están escuchando. O sea, pues, No, los demás. no, Ponerla como... ¿Mm? Ajá, Como- como portada. ¿Puede ser? Sí, Supongo, a ver. puede ser. Aunque dices que no se entiende ni madre. No, de hecho, es esta la carta. A ver. No mames, creo que escribo peor yo. ¿Le entienden algo? Es que como que sí, o sea, sí tiene letra... O sea, sí tiene la caligrafía. De hecho, no tanto. O Mira, sea, por ejemplo, sí, esta es otra. Esa ahorita vamos a esa, pero esta, por ejemplo, se ve más legible. Pues Entonces, es que en teoría, o sea, como que se ve muy bonito, pero pues ya no sé. Porque Es no. que, Es que ¿quién no se sabe? lee, o Es que sea- quién sabe cómo enseñaban a escribir en esos tiempos. Ajá, sí. Ya. por eso. No, pero, o sea, te digo, comparándola con las otras, yo creo que sí está medio fea la letra esta. Porque Exacto. las otras tienen como que tienen letras un poquito. Mira, por ejemplo, esta. O Ahí sea, sí está se entiende menos. más. se Bueno, aquí entiende más. entiendes evento, Ajá. hora, tiempo. Por eso te digo. Pero bueno, el chiste es que esta es la carta, se titula From Hell. Joder. Ahorita van a saber por qué. Y bueno, se las voy a leer. ¿La quieren traducida o se las leo en inglés? Tú la- traducida. como quieras, da igual. Traducida, bueno, en la Dale. versión latina es peor, pero bueno. Pues es lo mismo. Es lo Es mismo. broma. Pero bueno, la carta decía así: desde el infierno, Mr. Lusk, Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí, fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo aguardáis un poco más. Firma, atrapadme cuando podáis. Mr. Lusk. Mr. Trump. Porque iba dirigida a este güey. Ajá. ¿Y el luz que es un Supongo detective que o que un policía? policía. O... Sí, era una persona de este ámbito, Ok. más que nada. Como lumbre. Anda, Watashi wa. tipo. Entonces, bueno, o Watashi sea, ya que la vieron y esperan qué onda con ella, pues Pero bueno. ese es el de la... lo que dice eso es de cuál enseñaste. ¿De la primera? La segunda, de la primera tercera? imagen. Ah, ok. Sí, No, de esta, Ah, de esta ok, misma. Ah, ok, De esta misma. Perfecto. Exacto. De hecho, creo que es lo único que alcancé a distinguir, From Hell. Está aquí arribita. Bueno, es que Mm. parece John Hell o no Ujú. sé, pero... Joder. yo te Ah, lo juro. ¿Y ese de que cuál sí la víctima es? cursiva. ¿Ese Ah, es es de que- cuál víctima es? No, o sea, no le envió... Ahorita te digo. Ah, ok. Pero, Mm, bueno, es que está en cursiva. Igual y no está tan complicado entenderle. No sé, yo, Sí. por ejemplo, cuando yo investigué, las páginas que decían, o sea, decían que era una letra media fea, pero no sé si... Pues no sé, yo escribo. comparado a así. esto, pero- Yo escribo feo. Es que te digo, las otras me parecían más legibles. Pero bueno, el chiste es que esta carta
fue entregada junto con una caja que contenía un riñón humano Sí. preservado en alcohol perteneciente, entre comillas, a Catherine Edwards, o al menos eso se creía, Ajá. ya que en ese tiempo no se podía comprobar esto de manera fácil, o sea, de quién pertenecía, No te- eso, exactamente. Entonces, bueno, o sea, esta carta se presume que es la única que Jack envió debido a que no usa un seudónimo como tal. Ajá. O sea, aquí Ok. no se denomina él mismo como Jack el Destripador. Ok, Ok. ok. Entonces por eso, y aparte como que está próxima a la fecha bueno, más o menos, sí, está próxima a la fecha del asesinato de esta señorita, entonces lo más probable es que puede que haya sido él, no es al 100% comprobable, porque para empezar no sabemos quién es Jack, No, ya. pero puede ser. Ujú. Entonces, bueno, no es por ejemplo las del Zodíaco, que, o sea, se sabe al 100% que es del Zodíaco, aunque no se sabe quién es el Zodíaco, pero pues bueno, el chiste es que también hubo otras 3 cartas que probablemente fueron enviadas por el asesino. Y bueno, ahora les voy a enseñar la siguiente carta, A ver. que es la de Dear Boss. Se titula Dear Boss y... Ah, se como el supone golpe de que- final, Dear God. más o menos, en efecto. Ya lo verás. O tal Ya vez lo no. verás, ya lo verás. Sí, ya veré. Pero bueno, el chiste es que Dios. es esta carta. Como les digo, yo creo que esta me parece un poquito más legible. Y por ejemplo, esta sí me parece que tenga letra un poquito más bonita. Ujú. Ahorita se las leo, tranquilo. Ok, va, dale. Sí, tú tranquilo. Yo te la leo, Tú Perfecto. tranquilo. Léeme mi mano, si muy fregón. Joder. Léeme la mano. Pulgar. Fue el pulgar. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Algo así. Pero bueno, se las voy a leer. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas. Hasta que lo dijo. No, es que sí dice. Y no Joder. dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo Se hartó- grandioso. Se hartó en la quinta. No, ya. Eh, No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me Verga. atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. sí. La tinta roja servirá igual. Espero, jaja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Y pues como que en un tipo de especie de postdata como que medio transversal, se dice así: no se molesten si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico, jajaja. Muy bien. No, ya, increíble. Trácatelos. Pero bueno, esta fue la segunda carta que, como les recordaré, fue enviada el 25 de septiembre de 1888. Entonces, bueno, la tercera carta la traigo... No segundo el toca. Una No te tocó segunda. nada, ¿verdad? Sí, me tocó el Trunks. Ah, ya los mandaste, Sí. joder. Pero bueno, joder, que me estás desconcentrado. Pero bueno, la tercera carta se denomina Saucy Jack, ¿es esta? Ajá. Se le denomina Saucy Saucy Jack. Jack porque, o sea, como que está medio sucia la carta, ¿no? Joder. El sucio Jack, no sé. El Tsutsibaka. El cochino Jack. El sucio Dan. Pero bueno, se las voy a leer y dice así: cuando le pase el dato, no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Saucy Jack. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminarla a tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. Joder. Ajá, esa es la segunda carta. Y bueno, esta fue recibida... La tercera, ¿no? Digo, pero sí, perdón, la tercera. Y esta fue recibida el 1 de octubre de 1888. Sin embargo, esta es la más probable que fuese una broma. Y ya que, pues, o sea, como que
ya empezaba, había como que antecedentes de gente que enviaba este tipo de cartas como para hacerse pasar por Jack y así, ¿sabes? Entonces, esta es la más probable que fuese una broma, aunque puede ser que también sea cierta. Y de hecho hay algo bien curioso con esta, y es que esta carta desapareció de los archivos policiales junto con otras cosas que tenían acerca de la investigación. Ujú. Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿no? Pero bueno, ninguna de estas cartas es seguro que sea de Jack, debido a que no se sabe aún hoy, o sea, no se sabe hoy en día quién fue, debido a la ineptitud de la policía de esos tiempos, combinado con las pocas herramientas de las que disponían, y pues también el hecho de que hablamos acerca de asesinatos a prostitutas. O sea, no le importaba mucho esto a la policía, ¿sabes? O sea, no por hacer menos a las mujeres, o sea, yo no lo digo por hacer menos a las mujeres, es porque en ese tiempo la policía como que no le importaba mucho si asesinaban a una o dos prostitutas. De hecho, la policía se puso en serio a investigar este caso ya hasta que fue muy mediático. Joder. Ajá. Latinoamérica. No, ya. Es conveniente. Y bueno, o sea, también estaba el hecho de que dejaba pocas pistas en la escena del crimen, y pues, o sea, como ya dije, eran muy mal vistas y despreciadas por la sociedad las prostitutas. Entonces, bueno, o sea, todos esos factores como que hicieron que no muchas personas le prestaran atención a este caso, sino hasta que se empezó a publicar por la prensa más y más, y pues la prensa lo empezó a dar difusión debido al como que la brutalidad de los asesinatos. Entonces, bueno, básicamente, ya por último he de añadir que hay muchas personas que fueron interrogadas por la policía, siendo las personas cientos, literalmente. O sea, interrogaron a cientos de personas. Hubo varios principales sospechosos, como por ejemplo, y aquí me voy a equivocar mucho con los nombres, Montague Druid, Severin Klosowski, Aaron Kosminski y Francis Tumbletti. Estos son algunos, pero lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta quién fue. Aunque lo que es cierto es que en el año 2005 salió un libro en el cual pues se decía que se había encontrado al principal sospechoso, el cual era un hombre llamado Carl Feigenbaum. No. Y pues bueno, pero no hay nada seguro aún, y pues probablemente nunca se sepa a ciencia cierta si este fue el verdadero asesino. El problema más que nada, de hecho yo me estaba leyendo ese libro, y pues, o sea, para no hacer tan largo este podcast, decidí que lo voy a cortar en esto de los sospechosos. O sea, en el siguiente voy a indagar más acerca de los sospechosos, pero yo creo que ya el siguiente hasta el siguiente año. Pero sí, o sea, en el siguiente voy a intentar indagar un poco más acerca de los sospechosos, y les voy a dar un poco mi opinión más en general de este libro, porque me queda la mitad del libro. Entonces todavía me faltaban algunas paginillas por leer, entonces no quería dejar mi opinión a medias. Entonces para dejar mi opinión a medias, pues mejor la guardo para el siguiente, en el que ya hablaremos un poquito más acerca de los sospechosos. Y se viene interesante porque la mayoría de sospechosos, o sea, para empezar, hay que tomar en cuenta que Jack el Destripador debía ser una persona con conocimientos anatómicos del cuerpo humano. O sea, el güey tenía que, sí o sí, o sea, hay varias posibilidades, pero la más probable es que el güey fuera un médico. Porque estos eran los que tenían más conocimiento acerca de pues, el cuerpo humano como tal. ¿Y por qué digo esto? Porque la manera en la cual pues extirpaba las vísceras de la víctima, o pues sus riñones o cosas así, eran muy, o sea, no las puede hacer cualquiera, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no las puede hacer un amateur. No. Necesita ser una persona ya con experiencia en diseccionar cosas, ¿sabes? Y de hecho, creo que, como dije, en estos tiempos no habían forenses como tal, y eran los médicos los que diseccionaban a las víctimas, o sea, y pues investigaban los casos, o sea, pues por qué murieron y tal. Era un carnicero. De hecho también esa es otra teoría, de que puede ser que haya sido un carnicero debido a que, pues, o sea, por lo mismo de los cortes, pero esto es un poco menos probable porque, o sea, sí que es cierto que, o sea, por los cortes, pero los carniceros no suelen cortar gente humana, ¿estamos de acuerdo? Suelen cortar animales, pero hay animales que tienen la fisionomía muy similar a los humanos, exactamente, entonces puede ser. No es al 100% seguro, pero puede ser. Y bueno, otra es que a lo mejor haya sido marinero,
debido a las vestimentas del Marinero. que les dije, ¿se acuerdan? Que llevaba como sí, que sí. Marinero. una vestimenta de marinero. Entonces, Jack Sparrow. hay muchísimos, hay muchísimos posibles candidatos a ser Jack el Destripador. Joder. Y si me pongo a hablar de esto, yo creo que me da otra hora, literal. Entonces, como dije, lo voy a guardar para un siguiente podcast. Ya para el siguiente año hacemos la segunda parte de este podcast, en el que ya concluiremos con las personas que son los más probables que hayan sido los asesinos. Pero bueno, ¿qué les pareció? Interesante. Curioso, ¿no? Ahora ¿No ven te la parece película, que- digo, la pelea de Shumatsu. Así es. Tremendo. Mira, a mí me llamó bastante la atención esto porque, o sea, por ejemplo, hay güeyes que literalmente son héroes. Por ejemplo, en nuestro país, Pancho Villa. O sea, esto lo pensé porque pues a la vez que estaba investigando esto, estaba escuchando el podcast de leyendas. O sea, me pareció súper curioso que, por ejemplo, este güey se le atribuye el ser un héroe y tal. Porque, o sea, muchos justifican los asesinatos que cometió este güey y otro tipo de cosas con que, bueno, pero es que nos liberó de nuestros tiranos y Bueno, tantas es que mamadas. prácticamente cualquier héroe pues, hizo lo mismo. Claro, exactamente. Entonces, Sí. o sea, asesinos como este güey no son tan reconocidos como Jack, ¿sabes? Que, o sea, literalmente mató, o sea, a lo mucho mató a 11 personas. Casi 100% seguro mató a 5. Entonces, o sea, este güey, por más que haya sido una brutalidad muy culera, o sea, mató a muy poquitos, o sea, en comparación a por ejemplo, Pancho Villa, que aparte, o sea, ese güey, aparte de matar gente, saqueaba, violaba, era un ladrón, casi, o sea, era un maldito mercenario, casi. Entonces, por eso digo que me parece bastante curioso, ¿sabes? O también me parece bastante curioso porque otros asesinos que, o sea, incluso violan a sus víctimas y luego las matan bien cabrón y todo eso, tampoco son tan reconocidos, ¿sabes? Entonces, es curioso. Joder. Es bastante curioso, o sea, ¿No a te mí me parece llama la ser atención curioso? por esto Pues sí. mismo. O sea, básicamente es eso, no sé, como que a mí siempre me ha llamado, no sé, es como ese morbo extraño, ¿no? De qué pedo con este güey, ¿no? Ujú. La neta. Es como que ese morbo extraño que a mí me llevó a investigar acerca de esto. Entonces, curioso cuanto menos. ¿Les gustó o qué? Está tremendo. Bastante Y interesante. también la pelea de Shumatsu. Ajá. Así es, ¿o no? Ya si quieren en el siguiente podcast, cuando hable de los posibles asesinos, me dicen quién creen que fue. Sí, sí. Entonces, pues Toca con eso- viajar en el tiempo para ver quién fue Jack el Destripador. En efecto. Estaría bien Bueno, cabrón. ya lo vimos en la pelea de Shumatsu. Arre. Ahí te digo quién gana. No le digas. Dilo, güey. No. Vale, vale. Pero bueno, Gana Jack. eso fue todo por el podcast de esta ocasión. De hecho, pensaba que se me iba a hacer más largo, pero... No se te quedó tan largo. Yo en la pubertad. No, ya, pero es que, o sea, tenía más cosas de los posibles sospechosos, pero sí, creo que mejor lo voy a dejar para la siguiente. Joder. Ajá, para no rellenar de más este podcast y Eh. aparte para como que tener un cliffhanger. ¿De dónde agarrar? Exacto. Agárrame de aquí. Agárramela de aquí, No. loco. Pero bueno, eso fue todo por el podcast de esta semana. En la siguiente nos veremos con Spider-Man, si no mal recuerdo. Ujú. Sí. Entonces, Bueno, vaya cambio, también te digo. O sea, Seguiría la de lunes. Ah, no, bueno, pero... no, me refiero del juego. Bueno, Feliz jueves. entre Feliz comillas. jueves. Pero sí, o sea, en la siguiente nos veremos con Spider-Man. Vaya cambio más radical, pero modo. tenemos que estar listos para cuando ya. Y luego siguen salga las la película. dragoncitas. No, luego sigue Madoka, ¿no? O las dragoncitas, ¿cuál sigue Es que primero? no sé, ahorita. Bueno, luego vemos. Luego Pero el vemos. chiste es que eso fue todo por el podcast de esta ocasión. Este fue el podcast Katana Filosa y yo soy Hamburguesa Golosa. Yo soy Tobey Maguire en el juguete de Tom Holland. No, es que pendejo. No. Qué castrosos. No, es que es real. Y yo soy Tobey Maguire en el Spider-Verse y nos veremos en Suecia. De ahí. Hasta la siguiente.